Amado Padre, pues te damos muchas gracias en esta mañana que tú nos permites seguir en comunicación, nos permites seguir escudriñando tu palabra, escuchar sobre ti, mi Dios, y sobre todo tomar este tiempo para poder reflexionar acerca de lo que pues tú nos quieres enseñar para nuestra vida, para poder obedecerte más, para poder amarte más, mi Dios, y sobre todo para llevar una vida que sea santa delante de ti, mi Dios. Te pedimos por la predicación de esta mañana, que, que seas tú usando al predicador para que nos enseñe a nosotros a través de esta reflexión que tienes en esta mañana. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, mi Dios, y pues ponemos todo esto en tus manos, así como pues nuestra iglesia, la congregación, cada persona, cada hijo tuyo que está alrededor del país, de todo el mundo, mi Dios, y de igual forma seguimos poniendo pues toda esta situación que se está viviendo alrededor del mundo en tus manos, porque sabemos que tú estás al control de todo y que tú tienes un propósito para cada cosa, mi Dios. Te damos gracias en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya.
Buenos días a todos. Me da mucho gusto poder entrar a sus hogares a través de este medio. El día de hoy vamos a hablar sobre la autoridad, concretamente la autoridad de Dios, la de Jesucristo, y si el tiempo lo permite vamos a hablar de la autoridad delegada al hombre. También vamos a estar haciendo énfasis en la importancia de creerle a Dios y a Jesucristo y también creer en la Biblia. Si me acompañan a hacer una oración. Dios y Padre Celestial, a ti sea el honor, la gloria y la alabanza. Gracias porque cada mañana te podemos agradecer tus bondades. Gracias por todo lo que nos permites día a día disfrutar. Y también gracias por este tiempo que nos concedes para compartir y meditar en tu palabra. Te rogamos que prepares nuestros corazones, me guíes en el mensaje y tu nombre sea exaltado. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar por la definición de autoridad. Si ustedes ven en el griego original, la palabra para autoridad es exousia y se refiere al ejercicio justo y legítimo del poder. Una persona tiene autoridad fundamentalmente en virtud de la posición que ocupa, y la autoridad se puede dividir en dos. Una como absoluta o total y dos parcial o delegada. Dios es el creador del universo y posee de manera exclusiva la autoridad absoluta. La autoridad delegada es la que recibe una persona de quien posee la autoridad absoluta. Es decir, en este caso Dios otorga a los hombres la autoridad delegada. Dios es soberano sobre toda la creación porque es su creador, como lo dice su palabra en la Biblia. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para los que vivimos en este tiempo de grandes avances tecnológicos y conocimientos más profundos de nuestro cuerpo, de nuestro entorno, y donde muchos han vivido sin el conocimiento de Dios, es inverosímil este versículo. Quienes lo aceptan con mayor facilidad son los niños, porque ellos creen todo lo que tú le dices. Y para que enfaticemos esto, Jesús nos dice en Mateo 18:2: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si tú crees que Dios creó los cielos y la tierra, puedes comprender mejor toda la Biblia y el mensaje de amor y esperanza que Dios dejó en ella para todos nosotros. Es esencial creer en Dios y en Jesucristo, y también creerle a Dios y a Jesucristo, creer en su palabra, que es la Biblia. Superando lo anterior, se puede entender mejor cómo es Dios. Él es omnipotente, quiere decir, lo puede todo, tiene poder ilimitado. Para que pienses, creó los cielos y la tierra y las estrellas, creó todo el reino vegetal y animal, creó también el primer hombre y la mujer, que es Adán y Eva, y también a todos sus descendientes, es decir, a todos nosotros. Es también omnisciente, quiere decir que conoce todo, el pasado, el presente y el futuro, de lo cual vamos a hablar adelante un poco. Es omnipresente, quiere decir que está en varios lugares de manera simultánea, por lo cual puede escuchar todas nuestras oraciones que se realizan en todo el mundo al mismo tiempo. Todas estas características pertenecen únicamente al Dios de la Biblia, a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, y por ello tiene autoridad absoluta total. Pablo, en alabanza a Dios, le exalta diciendo en 1 de Timoteo 1:17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo nos recuerda que Dios es soberano y autoridad por siempre sobre todo el mundo. Vamos a ver
ahorita lo que es la autoridad de Dios en el pasado. Dios Padre tiene autoridad sobre toda su creación, también tiene autoridad sobre el hombre desde su nacimiento hasta su muerte. Dios es un Dios santo, misericordioso, paciente, pero no tolera la maldad y aplica juicio cuando Él quiere. Un ejemplo de su autoridad en juicio por la maldad del hombre lo leemos en Génesis capítulos 7 y 8, con el diluvio, donde mató a todo ser viviente excepto a los que subieron a la arca construida por Noé y sus 3 hijos. Este es otro evento difícil de creer. ¿De dónde sacó Dios tanta agua para cubrir toda la tierra? ¿Cómo pudo Noé meter 2 ejemplares de cada animal en dicha arca? Etcétera. Si creíste que Dios creó los cielos y la tierra, puedes creer en la historia de Noé y el diluvio. Después del diluvio, Dios da órdenes a Noé y sus hijos y hace un pacto con ellos. Lo podemos ver en Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más a toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces está diciendo, ya no va a haber más diluvios para toda la tierra. 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Podemos recordar este pacto de parte de Dios cuando vemos un hermoso arco iris en el cielo en los días de lluvia. Definitivamente, no hay arco iris si no hay agua en el cielo. En el versículo 9:1 vemos que dice: multiplicaos y llenad la tierra. El multiplicaos sí lo hicieron bien, pero llenad toda la tierra como que no lo estaban haciendo y Dios interviene. Lo podemos leer en Génesis 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Definitivamente es ilógico, pero dice: y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La expresión por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra da a entender que no querían llenar toda la tierra, no querían esparcirse, no querían extenderse. En Génesis 11:6 dice: y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje. O sea, Babel significa confundir. Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Si todos los descendientes de Adán y Eva somos hijos de Adán y Eva, se esperaría que todos habláramos el mismo idioma, pero ahora entendemos el origen por la cual hay tantos idiomas en el mundo. Dios, con su autoridad soberana, encauzó a los hombres para que llenasen toda la tierra. Al sentir miedo, los habitantes por no entender a lo que los demás decían, y también les proporcionó diferentes idiomas. Se dice que actualmente hay cerca de 7,000 idiomas en el mundo. La pregunta sería: ¿cuántos hablas tú? Algo que nos puede ayudar a aceptar lo que Dios hizo y también lo que va a hacer es creer lo siguiente. En Isaías 55:8 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si comparamos la tierra con los cielos, podemos entender mejor esto. Y añade aquí un ejemplo. 10.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces vemos aquí claramente cómo Dios controla toda la vida en la tierra. ¿Sí? Hace llover y a final de cuentas podemos comer. Dios nos dice que nuestros pensamientos, nuestros razonamientos comparativamente son como los de los niños de 5 años. Les dice, por ejemplo, en 5 días vamos al parque. Y a los 5 minutos te pregunta que si ya. ¿Sí? Entonces vemos lo diferente que es nuestros pensamientos con los de Dios, así como los niños pequeños y los nuestros. Siguiendo el curso del tiempo, 10 generaciones después de Noé, Dios le dice a Abraham, lo podemos ver en Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios manifiesta su omnisciencia al decir 400 años, es decir, sabe el futuro. También manifiesta su santidad, que no deja la maldad sin castigo. Israel, bajo el yugo de Egipto, no estaban en condiciones de luchar en contra de las injusticias de los egipcios, pero Dios sí lo hizo en lugar de ellos. Pablo nos recuerda a nosotros, en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes, sin Cristo, seguramente te acuerdas, posiblemente quisimos vengarnos por nosotros mismos, pero ahora, en Cristo, oramos por el enemigo y le dejamos a Dios que la venganza sea como Él quiera y en el momento que Él quiera. Además de que Dios es quien paga por los pecados, también tiene autoridad e influye directamente en la mente y el corazón de las personas. Dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Es decir, si vemos los ríos, si vemos las lluvias, o sea, ¿quién los controla? Es Dios. Y dice, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. O sea, Dios puede cambiar tu forma de pensar o lo que tú piensas hacer. Vemos 400 años después de Abraham un ejemplo en el faraón de Egipto y Moisés. Dios le dice a Moisés que le pida a Faraón que deje ir a su pueblo en esclavitud. En Éxodo 7:16 leemos, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y aquí hasta ahora no has querido ir. Dios envió 10 plagas contra Egipto, para que el faraón dejara salir a su pueblo. En la primera plaga de sangre, Dios convirtió las aguas en sangre. En la segunda plaga de ranas que llenaron a todo Egipto. Y la tercera plaga de los piojos. Después de esta, los hechiceros de Faraón tratan de hacer razonar a Faraón, pero no lo logran. En Éxodo 8:19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. A partir de la segunda plaga hasta la novena plaga, Faraón le pide a Moisés que quite la plaga y que dejará ir al pueblo de Dios. Una vez que Moisés ora, Dios quita la plaga y Faraón, libre de la plaga, no cumple con su palabra. Después viene la cuarta plaga de moscas, la quinta plaga del ganado y vemos en Éxodo 9:6 donde dice, murió todo el ganado de Egipto, pero del ganado de Israel no murió uno. Vemos cómo Dios protege a los hebreos y hace justicia con los de Israel. Sexto, la plaga de úlceras, tanto de hombres como bestias. Esta vez hubo un cambio de actuar de Dios. En Éxodo 9:12 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés.
Dios conoce qué vamos a hacer, qué estamos pensando. Dios sabía que hasta la quinta plaga el faraón, que se creía superior a Dios, tenía endurecido su corazón a ceder. Pero después de la sexta plaga comienza a debilitarse. Pero Dios endurece el corazón del faraón para que Dios pueda seguir aplicando su juicio sobre faraón y también para todo Egipto. Los hebreos y el resto del mundo se dieran también cuenta de la autoridad y poder de Dios. La sexta plaga fue de granizo. La octava, la plaga de langostas. Y en Éxodo 10:20 podemos ver: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. La novena plaga fue tinieblas. Y en Éxodo 10:27 dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. En Éxodo 11:1 dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. La décima plaga se refiere a la muerte de los primogénitos. Éxodo 12:29 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Toda familia egipcia con al menos un hijo, el primogénito de esa familia, sea bebé, niño, adolescente, adulto, anciano, murió. De los hebreos no hubo ningún muerto. En el versículo 30 dice: y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Después en el 36 dice, 35, e hicieron los hijos de Israel conforme el mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. 36, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Vemos que Dios juzgó a Egipto y a su faraón por su maldad. Recordemos que cuando nació Moisés, un faraón fue precisamente quien ordenó en secreto a las parteras que sin que los demás se enteraran de la gran maldad de faraón, que mataran a todo varón hebreo que naciera. Éxodo 1:15 lo explica. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras, temiendo a Dios, no lo hicieron. Como Faraón vio que no funcionaba su orden a las parteras, pues su maldad manifiesta abiertamente tanto a hebreos como a egipcios. En Éxodo 1:22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Dios aplicó a los egipcios el pago por su maldad y complicidad al matar a niños hebreos inocentes. Pero ¿qué hay de los niños egipcios inocentes que fueron muertos en la última plaga? Vemos que hay consecuencias por la maldad de los padres. Leemos dentro de los 10 mandamientos en Éxodo 20:4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí, la parte que dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos, la maldad de los padres trae consecuencias negativas sobre los hijos. También recordemos que inclinó el corazón de Faraón, lo endureció para que se pudiera manifestar el gran poder de Dios con las 10 plagas. Vemos la autoridad ilimitada que Dios tiene sobre toda la tierra y lo que hay en ella. Juicio sobre Egipto y salida del pueblo de Israel con gran riqueza. Regresando lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 15:16, y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vemos aquí la omnisciencia del conocimiento de Dios de lo que va a ocurrir en el futuro y el tiempo en que va a suceder. Además, vemos por su autoridad
utilizó al pueblo de Israel para quitar la maldad del amorreo al conquistar la tierra de Canaán. Dios no solo actúa a favor de su pueblo Israel, por su santidad también aplica juicio contra su pueblo Israel. Recordemos, el reino del sur, Judá, también fue conquistado por Nabucodonosor cuando la maldad y la idolatría de Judá llegó al colmo. Dios Padre no convive con el pecado. Lo vemos en Salmo 94, 23, y dice, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. También podemos hablar ahora de su autoridad en sucesos futuros. Dice, vamos a tratar la vida eterna y el arrebatamiento para los creyentes, la condenación y muerte eterna para los no creyentes, y lo podemos resumir en lo que dice Jesús en Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno no se refiere a obras, sino a la fe en Cristo, en creer en Cristo, en su confesión de Cristo como su Señor y Salvador, y también la entrega de su vida a Jesucristo. Jesucristo habla de la resurrección de los creyentes que murieron físicamente anterior al momento del arrebatamiento de la iglesia. Este suceso es exclusivamente para los cristianos. Los cristianos que vivan en ese momento también serán arrebatados. Nos podemos preguntar de los niños de los padres cristianos que no han recibido a Jesucristo, ¿qué pasará con ellos? Jesucristo nos dice en Mateo 19, 13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. 14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vemos a padres judíos que han creído en Jesús y quieren que Jesús ore y bendiga a sus hijos. Podemos concluir que en el arrebatamiento, en todas las familias cristianas vivas en ese momento, también sus niños se irán junto con sus padres. ¿Qué podemos decir de los niños de padres no creyentes? ¿Qué pasará con ellos? Si le preguntamos a cualquier padre y madre si le gustaría que alguien o algo les arrebatara a alguno de sus niños, la respuesta sería obvia, no. Y si le preguntas a los niños si querrían ser separados de sus padres, ¿qué dirían? También no. Dios ha dado a los padres la autoridad y responsabilidad de sus hijos, aunque sean incrédulos. Tomando en cuenta lo que Dios hizo en Egipto, que murieron posiblemente niños primogénitos egipcios, y también lo que leímos dentro de los 10 mandamientos, que Dios visitó la maldad de los padres sobre los hijos, se puede elucubrar que los niños de hijos no creyentes no serán arrebatados. Se quedarán con sus padres y es factible que enfrenten juntos la gran tribulación. Este suceso del arrebatamiento se realizará antes que empiece la gran tribulación. Los cristianos no debemos temer lo que se dice en Mateo 24. Por ejemplo, en Mateo 24, 19 dice, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ya que la tribulación va a suceder después del arrebatamiento y está dirigido principalmente al pueblo de Israel. Regresando a Juan 5, 29, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo malo se refiere a los que no creyeron en Cristo. También serán resucitados, pero después del milenio, es decir, 1000 años después de la gran tribulación, y será para condenación eterna. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo tendrá lugar al final de la gran tribulación y antes del reino de Jesucristo de 1000 años. Dios revela lo que va a hacer en forma paulatina. Es por ello necesario leer toda la Biblia para entender, comprender, aceptar lo que Dios tiene para todos nosotros. Pablo lo dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
Resumiendo, Dios tiene la autoridad sobre el hombre desde su creación hasta el día de hoy y la va a tener siempre. Esta autoridad incluye todos los sucesos futuros descritos en la Biblia. Veamos ahora, para completar esta idea de la autoridad de Dios, vamos a ver la de Jesucristo y vamos a ver 7 ejemplos que nos muestra la Biblia en relación a la autoridad de Jesucristo durante su ministerio en la tierra. Esto nos va a permitir entender mejor la extensión y amplitud de la autoridad absoluta de Dios y de Jesucristo. 1. Predicar la palabra. En Mateo 7, 24 al 29, Jesucristo, al predicar sobre los dos cimientos en donde edificaron su casa 2 personas, uno en la roca y el otro en la arena, y cómo vinieron los ríos y el de la roca se mantuvo y el otro fue arrastrado con las aguas. Y Mateo 7, 28 nos dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente reconocía su autoridad al hablar la palabra del reino de Dios. Vamos al 2, perdonar pecados. En Marcos 2, 9 dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Si alguien dice, te perdono los pecados, ninguno de nosotros podía comprobar si fueron perdonados o no. En cambio, si le dice, levántate y no se levanta, sabes que no tiene poder, no tiene autoridad. En el versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, y aquí potestad es la misma palabra, exousia, o sea, autoridad que vimos al inicio de la predicación. Entonces, el hombre tiene autoridad, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vamos al 3, dar vida eterna. En Juan 17, 2 dice, estas cosas habló Jesús en el 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. 2, como le has dado potestad, o sea, autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Podemos enfatizar que la vida eterna está unida no solo en creer y creerle a Jesucristo y a Dios, sino también que conozcan a Dios y a Jesucristo a través de la Biblia. 4. Resucitar a los muertos. Vamos a ver 3 casos. Inciso A, resurrección de sí mismo, o sea, de Jesucristo. Inciso B, resurrección eterna. Inciso C, resurrección temporal. Inciso A, resurrección de sí mismo. En Juan 10, 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, y si vemos el griego es otra vez exousia, o sea, autoridad, para ponerla y tengo poder, o sea, exousia, autoridad, para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo se realizó por la autoridad de Jesucristo y de Dios Padre. Antes de la resurrección de Lázaro, Jesús le dice a María, Juan 11, 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Después en el 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí Jesucristo, es el inciso B, le está hablando de la resurrección eterna, la que se realizará en el rapto, en el arrebatamiento de los creyentes, es decir, de la iglesia de Cristo. Ahora vamos a la resurrección temporal, inciso C. En Juan 11, 39, versículo, dice en el 39, dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, o sea que despide un olor muy malo y penetrante, hiede ya, porque es de 4 días.
El 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Si vemos esto, no es como la resucitación que se hace en los hospitales de un paciente que sufre un paro cardíaco. Aquí estamos hablando de 4 días de muerto. Solo Dios y Jesucristo, por su autoridad absoluta, lo pueden hacer. Vamos a la quinta parte, juzgar. En Juan 5, 26, 30 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Como vimos antes, los creyentes para vida eterna y los no creyentes para muerte eterna. También lo que hemos leído mucho es el 6, sanar enfermedades y echar demonios. En Marcos 1:34 dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y otro que conocemos también es el 7, controlar la naturaleza. En Marcos 4:39 dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? O sea, que tiene autoridad. Entonces, resumiendo, la autoridad de Jesús aquí en la tierra fue: 1, predicar la palabra; 2, perdonar pecados; 3, dar vida eterna; 4, juzgar; 5, resucitar a los muertos; 6, sanar enfermedades y echar demonios; 7, controlar la naturaleza. Ahora, para terminar esta parte, a partir de la resurrección, Dios le da a Jesucristo autoridad. Vamos a ver en Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, recuerden, es exousia, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo quiere discípulos, no quiere nada más creyentes de un solo día. Y recordamos, los 12 discípulos, ¿qué hicieron? Lo siguieron día a día durante 3 años. Y de hecho, ¿qué quiere Dios de nosotros? Quiere una relación para toda la eternidad. Y quiere también que en la tierra vivas para Él, que le sirvas con amor. Vamos a verlo en 2 Corintios 5:14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Jesucristo quiere, también en 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces vemos que Jesucristo quiere hombres y mujeres que se consideren a ellos mismos como muertos, que ya no vivan para sí mismos, en particular que se consideren muertos al pecado, que ya no quieran seguir pecando, sino vivir en santidad. Jesucristo resucitó y quiere una nueva vida para ti, que vivas para Él, que le entregues tu vida a Él. Puntos básicos para ser discípulo. Primero, ser justificado por Jesucristo. Segundo, caminar en santidad. Para ser justificado, Jesús nos dice en Lucas 24:46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios quiere que reconozcamos que somos pecadores y quiere que nos arrepintamos de corazón de nuestros pecados.
que deseemos de corazón no seguir pecando y se lo manifestemos a Jesucristo. Cree que Jesús padeció y resucitó de los muertos al tercer día para perdón de nuestros pecados. En Juan 1:12 nos dice Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, otra vez exousia, que es autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Que recibamos a Jesucristo en nuestro corazón, que creamos en Jesucristo, que es el Mesías, el Hijo unigénito de Dios, y creer que nos da autoridad para ser hijos de Dios. Si ya creíste todo lo anterior, ahora díselo a Dios. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar, orar, hablar con Dios y declarar que Jesús es tu Señor. Es decir, que tú te sometes a Él voluntariamente. Le entregas tu vida a Él y vas a vivir para Él. Le reconoces como tu Salvador, que murió por tus pecados en la cruz y que Dios le levantó de los muertos. Le pides con arrepentimiento que perdone tus pecados y que su Santo Espíritu venga a morar en ti, que recibas a Jesucristo en tu corazón. Si no lo habías hecho antes y quieres ser hijo de Dios, no tardes en hacerlo. Ya que a los que somos creyentes, tienes que pensar también en los demás que todavía no lo son. En 2 de Corintios 5:11 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaros con Dios. Como cristiano tienes ahora el ministerio de la reconciliación y eres embajador de Cristo para invitar a otros a que se reconcilien con Dios como tú lo hiciste. Dios en su autoridad y su amor quiere lo siguiente. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sintetizando, Dios quiere que le creas, que quiera ser su Hijo a través de su Hijo Jesucristo. Por último, vamos a hablar de la autoridad delegada. Entonces, esto lo podemos ver en Romanos 13:1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase es una orden de parte de Dios para que obedezcamos a las autoridades superiores. ¿Autoridades superiores qué es? Podemos considerar 4 grupos. 1, el gobierno sobre todos los ciudadanos. 2, la iglesia sobre los creyentes. 3, los padres sobre los hijos. 4, los jefes sobre los empleados. En la orden sométanse no se está considerando si la autoridad es competente, su moral, es hombre o es mujer, es joven o viejo. Lo que sí nos dice Jesús es en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Independientemente en qué posición estamos, si el de autoridad o subordinado, que tratemos a los demás como quisiéramos que nos traten. Dios es el único gobernador soberano del universo. Pensemos en nosotros como padres. ¿Quién te otorgó el privilegio de ser padre de un hijo, o de una hija, o de varios hijos? Fue Dios, y te dio autoridad como padre. ¿Quién es el que te dio el trabajo que tienes? Dios. Dicho de otra manera, si Dios no es el que pone toda autoridad en el mundo entero, entonces no es Dios soberano del universo. Entonces no es el Dios de la Biblia.
Y si es así, no tenemos por qué obedecerle ni creerle. Pero si tú le crees a Jesucristo, sabemos que toda autoridad es de parte de Dios. Sigamos con Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para siempre. Acarreamos condenación cuando nos oponemos a Dios o a la autoridad que Dios puso. Si te pasas el alto, por ejemplo, tiene una infracción correspondiente. Si no pagas los impuestos, después vienen las multas. Si no pagas el agua o la luz, te pueden cortar lo mismo. Acarreas condenación. En Romanos 13:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Otra vez 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Si haces las cosas con excelencia, no tienes ninguna preocupación, pero si te estaciones en un lugar prohibido, el carro puede ir al corralón y después viene la multa para sacarlo. En Romanos 13:4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Casos sencillos: si somos flojos o no desempeñamos diligentemente nuestro trabajo en la compañía, podemos recibir una amonestación o inclusive nos despidan por incompetencia. Es servidor de Dios y lleva la espada. Todos estamos involucrados como parte de la autoridad delegada, ya sea como autoridad superior, gobernantes, jefes, pastores, maestros, padres o como subordinados a dicha autoridad, empleados, congregantes, estudiantes, hijos, etc. Y Dios es la autoridad de todos nosotros. Para ir cerrando esto, Apocalipsis 26. Bienaventurado, o sea, bendecido, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad, o sea, no tiene autoridad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, con esto cerramos la autoridad, tanto de Dios como los que fueron delegados por Dios. Entonces, vamos a hacer una oración, por favor, si me acompañan. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra, por el perdón de pecados y la vida eterna. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Señor. Tú eres soberano con toda la autoridad hoy y siempre. Te suplicamos que nos recuerdes todo esto y te rogamos que sigas santificando la iglesia, que la bendigas y te suplicamos por la salvación de nuestros familiares y amistades que no te han recibido, para que lo puedan hacer conforme a tu voluntad y autoridad. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor.
Padre Celestial, pues te agradecemos tanto el que tú nos hayas permitido en esta mañana escuchar tu mensaje, mi Dios. Te agradezco porque pudimos escuchar un poco más de este tema acerca de la autoridad. De igual forma, pues sabemos que lo más importante es sujetarnos a ti, mi Dios, que tú eres nuestra primera autoridad como hijos de Dios, como hijos tuyos, mi Dios, que debemos sujetarnos a ti, que debemos obedecerte y que debemos darte esa gloria y esa honra que te mereces. Asimismo, tanto en nuestras familias, como en nuestros trabajos, como en la sociedad, sabemos que tú pones ciertas autoridades, las cuales pues debemos cumplir esas leyes, que debemos obedecer, que debemos sujetarnos, mi Dios, y, y sobre todo porque pues tú nos pides que hagamos eso, mi Dios. Y en nuestra familia, pues sobre todo a nuestros padres, a las personas que tengamos ahí dentro de nuestra familia, pues de igual forma obedecerlos, respetarlos, sobre todo porque tú todo eso lo pides y porque, como dice en tu palabra, es justo, mi Dios. Te agradecemos tanto porque tú nos hables a nuestras vidas y ayúdanos a cambiar, a moldear cada aspecto que tengamos ahí, que seguir trabajando, mi Dios. Ayúdanos a poder identificarlo y sobre todo que cada cosa que hagamos sea para darte esa gloria y esa honra, Padre amado. Te agradecemos infinitamente y ponemos todo en tus manos, siguiendo confiando en tu gran potestad, mi Dios. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.